Estamos con la doctora Mireya Palavecinos. Ella es directora del Centro de Excelencia en Psicología, Economía y del Consumo, el CEPEC de la Universidad de la Frontera. Y estamos junto a nuestro panelista estable, Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social, el OES de la UFRO. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de salir un poco de la universidad, ¿cierto? De un poquito la burbuja y venir acá a conversar con ustedes y con la gente, haciendo un poquito más útil nuestro conocimiento. Bueno, y agradecer a Patricio que nos acompaña este miércoles también. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias, Miguel, un gusto saludarte y por fin tenemos a nuestra invitada, ¿cierto? Que varias semanas estábamos atentos para que nos pudiera acompañar. Bueno, doctora, partamos con esta pregunta que fue como contexto, como argumento del tema de hoy día. Hoy día el dinero es plástico. El uso de las tarjetas es tremendamente importante. Sobre todo, yo diría, en los jóvenes que cuando ingresan al mundo universitario ya tienen una cuenta corriente. Aunque no haya ahí dinero, pero igual le interesa fidelizar a los futuros clientes. Y volviendo a la pregunta, ¿hay un tope mínimo para pagar con una tarjeta de débito en el comercio, no? La verdad que aquí está el experto, ¿no? Pero en lo que yo tengo conocimiento al menos al respecto, no hay ninguno. Lo que pasa es que sí, efectivamente, por cada giro, ¿cierto? Y en este caso, por cada venta, a los negocios se les cobra, ¿cierto? Un porcentaje dependiendo de la empresa que esté detrás de esa maquinita, ¿no? De débito o de crédito. Y probablemente algunos negocios, tal vez por su tamaño o por decisión de la administración, estiman que lo que se les cobra, hay un mínimo, ¿no? De venta que ellos estarían dispuestos a pagar. Perfecto. Y es arbitrario en ese sentido. A lo mejor prefieren perder una venta versus la posibilidad de que el gasto que les implica a ellos el tener que pagar por esa transacción, y no están dispuestos a pagarlo. Claro, y ahí como él es el dueño del negocio. Exacto. Claro, efectivamente, no, de acuerdo a las disposiciones legales, no hay un mínimo, ¿cierto?, para la utilización de las tarjetas. Claro, sin embargo, ahí a veces algunos comercios establecen estas políticas o directrices que implementan y que no están alineadas con la legislación. Y bueno, en ese caso ya el consumidor tendría que hacer el reclamo, ¿cierto?, ante el SERNAC, ante su propio banco también, porque en el fondo el banco le está prestando el servicio, ¿cierto?, de esa tarjeta y resulta que con esa tarjeta no es posible acceder en algún comercio, ¿verdad? Por lo tanto, ese sería el camino. Es un poco difícil, ¿cierto?, porque la persona todo el día está apurada, ¿cierto?, va a hacer sus trámites y probablemente acepta nomás esta condición. Pero respondiendo a la pregunta, ¿no tiene sustento, Miguel, en términos legales esa situación? Mire, vi una frase que me pareció muy atingente a esto y que dice relación que el cliente se va de un local caro, pero vuelve, o sea, vuelve por precio. Cuando mejore el precio va a volver, pero el cliente no vuelve a un local donde es mala la atención. Y yo creo que eso un poco refleja también este interactuar entre quienes ofrecen y quienes están dispuestos a comprar o a estar en las transacciones. Es probable, o sea, cuando uno tiene una buena atención, se siente reconocido, estimado, cuidado de alguna manera, respetado, y yo creo que eso probablemente influye muchísimo en que uno pueda volver, salvo que sea un producto que a lo mejor requiero con extrema urgencia o no lo voy a encontrar tan fácilmente en otro lugar y por tanto entonces no tengo ni una posibilidad de buscar otra opción y cambiarme de centro de venta, ¿no? Pero si no, claro que es un efecto importante, sobre todo en este momento en que la sociedad está un poquito tensa, ¿cierto? Los conflictos a flor de piel, estamos ahí como un poquito violentos. Y que los bolsillos están bastante apretados. Claro, sí. ese es un buen punto igual a agregar a lo que ustedes ya comentan, porque eso también va a depender del momento económico, ¿no? O sea, si el país atraviesa, por ejemplo, por un buen momento, naturalmente las personas en su mayoría pueden privilegiar el servicio, te fijas, la calidad por sobre el precio. Pero si estamos en una situación distinta, donde gran parte de la población está sin trabajo o con empleos, ¿cierto?, que no les permiten un ingreso adecuado,
quizás buena parte de la población renuncie un poco al servicio, a la calidad y busque más bien precios más bajos. Entonces, también esa decisión depende de ese factor. Sí. Claramente, acá en Temuco tenemos la selección de clientes o del público Claro. a través del factor de calidad, por atención y todo eso, y está el de precio. Y todos sabemos de que Temuco, además, por costumbre, tenemos comercio que está hacia un público que está desde, yo diría, General Maquena hacia la estación, y tenemos otro público que está desde Arturo Prat hacia toda la zona poniente de la capital regional. Así es, totalmente segregado, ¿no? Sí. Ahora también, tú decías al inicio el tema de los jóvenes. Ujú. Ellos están comprando ya virtualmente, el e-commerce, ¿no? El comercio Así virtual. es. Por tanto, ahí la calidad de la atención viene más bien postventa. Pero no es un tema importante para ellos en términos de la transacción hoy día en el momento mismo. Y bueno, y cada vez más para el resto de la población también, porque estamos todos comprando mucho virtualmente. Sí, y hoy no vienen buenas noticias para la compra a través de online, porque entiendo que a contar de la próxima semana comienza a aplicarse el IVA a la Sí. compra online. ¿Eso a lo mejor va a hacer bajar, va a desincentivar un poco o todavía es competitivo el comprar, el que te llegue a la casa y eso, Patricia? Yo creo que todavía va a ser competitivo, además que lo que se va a aplicar, ¿cierto? También tiene una reglamentación que de ciertos montos hacia arriba van a tener IVA, las compras más pequeñas van a seguir tal cual, así que probablemente también las personas pueden segmentar o dividir un pedido grande en pedidos más pequeños para evitarse el IVA. Pero bueno, también es parte, yo creo, de la formalización de este comercio online, porque también, ¿cierto? Se necesita recaudación fiscal y el Estado está viendo que este comercio está creciendo y bueno, de alguna manera tiene que también regular y cobrar esos impuestos tal como lo pagan el comercio establecido, porque si no se puede transformar igual en una competencia desleal. Miguel, aprovechando aquí la presencia, ¿cierto?, de nuestra invitada, preguntarle algo que a primera vista no pareciera tener mucha conexión, Mireya, que es las finanzas con la psicología. Entonces, ¿verdad? Preguntarte cómo influye entonces la psicología en las decisiones financieras que tomamos las personas día a día, porque uno cuando habla de finanzas, estos temas que hemos estado conversando, como que a veces uno no olvida un poco, olvida este componente social, psicológico, y existe toda una línea ahí, ¿verdad?, de investigación al respecto que ustedes trabajan en el CEPEC. Así que coméntanos ahí de qué manera influye la psicología en las decisiones financieras y de consumo de las personas. Bueno, nosotros creemos que influye muchísimo, ¿no? Por eso también se desarrolla esta línea en la psicología que estudia el comportamiento humano en general, que trata de comprenderlo y de predecirlo de alguna manera, aplicado a la economía. Y es una área entonces que trabaja interdisciplinarmente necesariamente, ¿cierto? Porque tiene que trabajarlo con economistas o con otros especialistas en estas materias. Influye desde el momento en que nuestro cerebro funciona en términos también de recompensa-castigo, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado de alguna manera para que busquemos la gratificación y evitemos de alguna manera los momentos o eventos desagradables. Y en una sociedad en que el consumo tiene que ver con premiarse de alguna manera, ¿cierto? Poder satisfacer un deseo o una necesidad, o también la posibilidad de a lo mejor mostrarme ante el mundo de una manera que yo quiero que me vean, ¿no? Que cómo me visto, o lo que compro, ¿cierto? O si visto con lujo, con joyas, o el auto más lujoso, etcétera, que me da estatus. Eso haciendo entonces que la psicología entonces de las personas influya directamente en qué consumimos y cómo lo consumimos. Y ahí hay diferencias de acuerdo a las edades, hay diferencias importantes de acuerdo al acceso que tenemos al dinero y también de género, ¿no? Consumimos de maneras diferentes. Pero es fundamental, digamos, ese es uno de los aspectos fundamentales que nosotros sabemos, ¿no? Una cosa que tiene que ver como con la neurología, con la biología incluso del cerebro, que nos hace incluso adictos, ¿cierto?, a determinados espacios de satisfacción, como por ejemplo, no sé,
Estaba barato. Por ejemplo, claro, estaba barato y no lo necesito, pero no importa, pero siento que de alguna manera con esto estoy haciendo una buena decisión, ¿no? Una compra ahorrando a lo mejor para el futuro, qué sé yo. Pero la gratificación que recibo de comprarme algo que lo encuentro o atractivo, o necesario, o que deseo simplemente, es algo que estimula nuestras hormonas y nos hace sentir entonces contentos. El tema es que a veces esa alegría dura minutos y la pena viene por largo tiempo porque viene el cómo después tengo que pagar todo esto. Claro. Y ahí ya vienen otros problemas. Claro. Y en esto hace foco harto también el comercio, el retail, porque juega un poco con esa capacidad de atraer al cliente, incluso el producto se pone en un lugar visible, la luz está destinada a generar ciertas cosas, el precio grande y el de anterior y la rebaja, y todo eso es un conjunto que psicológicamente nos atrae. Absolutamente, o sea, desgraciadamente voy a decir, a lo mejor algunos colegas se pueden molestar en eso, pero desgraciadamente se ha hecho un uso también en ese sentido de muchos de los conocimientos de la psicología social y del funcionamiento psicológico de los seres humanos para justamente este tipo de diseños, ¿no? Se habla mucho de que los centros comerciales en general tienen un diseño arquitectónico que se asemeja un poco a esto de las catedrales, de las iglesias, en esta lógica como de que ya no es un ser espiritual el que nos llama, sino que más bien sería el dios dinero, ¿no? Pero incita a la compra, está todo diseñado arquitectónicamente para que efectivamente nosotros consumamos. Si vamos de paseo al mall, es muy extraño que salgamos sin nada en las manos. Y eso porque está diseñado así. Y lo que tú decías en los supermercados o en cualquier negocio, ¿no? Siempre lo que está más a la vista, directamente a nuestra distancia, en los lugares privilegiados, donde pasamos o estamos obligados por pasar, va a estar lo más caro. Recomendación a la gente, siempre fíjese los estantes más escondidos o más abajo, digamos, que cuesta llegar, que hay que agacharse a lo mejor, porque allí seguramente está lo más barato del mismo producto. Claro, y además se juega desde seleccionar la edad, porque también los productos de que el niño puede tomar y se pone a llorar si el juguete que no te lo puedo comprar, pero come. Exacto. Está también todo eso diseñado, tiene un porqué. Exactamente, no, eso nada es casual. Y ahí el diseño, la arquitectura, el marketing, la publicidad, todo está en función de que nosotros consumamos, la estimulación al consumo, porque es el pilar del modelo económico. Por eso también se nos enseña poco de una de las R's que hay siempre que se habla, ¿cierto?, de cuidar, por ejemplo, el planeta. Ya. Y se habla de el reciclaje, la reutilización, pero no sé si todo el mundo sabe la otra R. Los pillé, ¿ves? El reducir. Reducir. Y eso tiene que ver con reducir el consumo. O sea, no comprar o comprar lo menos posible, aunque tengamos el dinero. Sí, claro. Pero eso iría un poco en contra del modelo. Pero es que si hoy día yo no necesito andar con dinero, necesito andar Además, con una tarjeta, ¿no? Además, bueno, ese y ni siquiera para subirme a la locomoción colectiva. Ya ni siquiera claro. Sí, bueno, y ese es el otro problema, ¿no? Como la mayoría de la gente hoy día tiene un acceso a herramientas financieras muy a la mano y desgraciadamente la gente con menos recursos tiene acceso a herramientas financieras que son las más dañinas o las menos convenientes, ¿no? Las que tienen cobros excesivos de intereses, de costos de administración. Entonces son los más perjudicados. Claro. Y esos son los temas que aborda en definitiva el CEPEP. Exacto. Y también las consecuencias de cuando no hay educación financiera o cuando caemos finalmente en esta como adicción también a las compras, sin llegar a ser una patología, ¿no? Pero que entendemos que de alguna manera parece que vivimos para consumir en vez de consumir para vivir. Y ese tema pasa a ser entonces un problema que nuestra salud mental también se ve afectada finalmente y el bienestar en general. Oiga, don Miguel, para poner algunos números, ¿cierto? Y dimensionar estas cosas, vamos a colocar algunos datos sobre la mesa. Fíjate que
cuánto representa la deuda de los hogares respecto al Producto Interno Bruto. Siempre se hacen esas mediciones, ¿cierto?, respecto al PIB del país, y la deuda de los hogares representa en torno al 40-45% del Producto Interno Bruto en Chile, entonces es un monto bastante importante. Y haciendo también algo de pedagogía, fíjate que siempre cuando aparecen estos temas de deuda, hay dos conceptos que siempre van a aparecer que es bueno tenerlos claros. Uno que es la carga financiera. La carga financiera, ¿qué es lo que es? Representa un porcentaje de cuánto destinamos de nuestro ingreso a el pago de deudas bancarias, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si mi carga financiera es del 10%, significa que de todos mis ingresos destino el 10%, ¿verdad?, a el pago de las cuotas, de los intereses. Y el otro concepto es el apalancamiento, ya que significa, si yo tomo mi deuda total y la divido en mi ingreso, ¿cuántas veces da eso? ¿Ya? ¿Por qué te menciono esto? Porque de acuerdo a estadísticas de la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, ya para el año 2024, el apalancamiento mediano en Chile es de 2,3 veces. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Que la mediana, ¿cierto?, cada persona tiene una deuda equivalente a 2,3 veces su ingreso mensual. Ya no es un tema menor. Y respecto a la carga financiera, la mediana es de 13,6%. Es decir, una persona destina 13,6% de su ingreso a el pago de sus obligaciones financieras. Naturalmente que estos son datos, digamos, centrales, esto tiene una distribución, hay personas, ¿cierto?, que pueden tener una carga financiera muy alta, del 70, 80, 90%, pero estos son valores centrales, ¿cierto?, que ya nos están dando una luz de alarma. Y el último dato es el monto de la deuda. Es de 1,9 millones de pesos, esa es la mediana de deuda que tienen los deudores bancarios, de acuerdo también al informe de endeudamiento de la CMF año 2024. Entonces ahí tienes algunos datos para dimensionar, ¿cierto?, cuánto pesa la deuda de los hogares en términos del producto, en términos de carga financiera y de monto, no es un tema menor. Claro, doctora, aquí hay un tema y que bueno que Patricio se mencione en esto, es que si usted no tiene deuda, no existe. Usted tiene que estar en el sistema financiero. En lo personal, yo por muchos años no tenía tarjeta. Por una situación puntual de este año, traté de acceder, pero me decía, pero no tiene una tarjeta cualquiera de un supermercado. Un historial, digamos. No tengo, Claro. no tengo, chuta. No es posible, porque no es posible que usted se bancarrice. Bueno, por situaciones después me llegó la banca y al final accedí, y créame que yo hablo el Facebook y me dice, su tarjeta tanto está lista, retírela. Entonces como que hay un sentido de llevarnos hacia ese lugar que es donde debemos estar. Así es, bueno, desde los 90 ha habido un incremento muy importante en el acceso a crédito de la población chilena, y eso se ha tratado de alguna manera como democratización de la economía, ¿cierto?, y del acceso a las finanzas. Pero también eso nos ha transformado en el país, según el Banco Central, más endeudado de Latinoamérica, con las cifras que decía recién Patricio. Y lo peor de todo, yo creo, es que según el CERNAC al menos, dice el 70% de los hogares chilenos tienen algún tipo de deuda. Ahora, desde el 2025, esta cifra. Entonces, claro, esto se ha transformado también en un problema porque no podemos satanizar la deuda. Hay ciertos productos que probablemente nunca podríamos comprar si no tenemos una deuda o pagar, ¿no? Un gran problema de salud, una casa, un vehículo, que probablemente lo justifican. La medida justifican tener acceso a un crédito, digamos, acceder a ese tipo de servicios. En la medida también de que nosotros responsablemente sabemos de que vamos a poder pagarlo en algún momento. Lo que pasa es que a veces ese análisis no se hace y los sistemas financieros entregan estas herramientas a la gente sin que realmente puedan después ellos hacerse responsables, porque de alguna manera entonces también los meten en el sistema, ¿cierto? Y de alguna manera a través de los temas legales, ¿cierto?, las presiones que el sistema ejerce, la gente va a tener que pagar.
Sí, claro. Y con altísimos intereses, ¿cierto? Seguramente, y ahí hay una recuperación de ese dinero. Pero, claro, tiene la ventaja de que a veces puede sacarnos de un problema, como a lo mejor a ti te ocurrió, y Sí, por claro. eso lo tuviste que hacer, pero... Y lo que ocurre es que además, si uno ve las ofertas que hay, o en general comprar en el supermercado, lo que a ellos les interesa es que les compre con la tarjeta. Claro. No, Claro, y no, ojalá la en tarjeta efectivo sale más caro. del Claro. retail, digamos, Claro. y no la bancaria. Bueno, también del CERNAC dice que el 60% de los créditos de consumo hoy día se están ocupando para gastos básicos. O sea, Así es. alimentación, servicio. Y no para inversión a largo plazo, como lo que estábamos diciendo recién, que pueden ser grandes gastos. Eso también refleja la economía del país. Exacto. Con la doctora Mireya Palavecinos, ella es directora del Centro de Excelencia en Psicología Económica y del Consumo CEPEC de la Universidad de la Frontera, además acompañado de nuestro coordinador del Observatorio Económico y Social, OES-UFRO, Patricio Ramírez, temas que están aún pendientes y que dicen relación, cuando comenzamos esta conversación, el uso de las tarjetas, Patricio, ¿ah? Y sobre todo cuando no sabemos qué es el CAE, cuando nos da lo mismo el impuesto que tiene la tarjeta. Hay que tomar en cuenta todos estos elementos para evitar ser parte de las cifras que usted nos entrega de endeudados que hay en Chile. Sí, ahora yo creo que es bueno rescatar lo que mencionaba Mireya, ¿verdad? Que tampoco se trata de ponerle una cruz a la deuda, ¿verdad? Exactamente. Eso es bueno dejarlo claro, pero sí tener un manejo responsable, ¿cierto? En base a cada uno su situación y manejar los productos financieros de la mejor manera. Y en ese sentido, claro, tú das en el clavo porque esto tiene mucha nomenclatura, mucho concepto técnico, ¿cierto? Tasas de interés, los costos anuales, ¿cierto? Comisiones. Entonces, cada producto tiene, ¿cierto?, varios cobros y gastos asociados que muchas veces el consumidor no conoce y se entera después, digamos. Y ahí vienen los dolores de cabeza. Entonces, ahí siempre el llamado es justamente lo que estamos conversando, o sea, la educación financiera, tratar de preguntar qué es lo que significa cada cobro, mirar su estado de cuenta. Yo creo que también es un hábito que pocos hacemos a lo mejor, que es detenerse y mirar el estado de cuenta, qué me están cobrando, porque muchas veces tú vas y pagas y en realidad no, te diste cuenta después de 6-7 meses que estabas pagando un seguro que no contrataste, por ejemplo, o que te estaban cobrando un interés que no correspondía, etcétera. Entonces, yo creo que hay ciertas reglas básicas que uno puede seguir. Una de ellas es revisar constantemente tu movimiento que estás teniendo en tus cuentas, en tus productos. Además, hoy día, Mireya, con todas las estafas y todo esto que hay, uno tiene que estar todavía con mucho mayor atención, porque si tú no revisas, de repente te puedes encontrar con alguna sorpresa en ese sentido. Claro, y en eso, doctora, la verdad es que no es que haya que hacer un curso, pero hay que tener ciertos elementos en consideración al momento del manejo de la deuda bancaria, porque, como decía Patricio, al final podemos terminar que la deuda bancaria nos consuma completamente. Absolutamente. Bueno, yo creo que lo primero es que aprendamos a diferenciar entre necesidad y deseo. Yo creo que ese puede ser tal vez el mejor... No es sinónimo. que no es sinónimo, claro. Y el mejor mensaje que le podríamos mandar a la gente de que no siempre uno está comprando, ¿cierto?, o endeudándose por una necesidad, sino que simplemente por un deseo. Y ese deseo puede ser muy transitorio, puede estar muy dependiente a lo mejor de un estado de ánimo, como conversamos en algún momento, pero que después, pasado eso, digamos, nos quedamos con un gran problema, ¿no? Que al final lo que genera es un estrés, probablemente un problema de salud mental o conflictos familiares que son de larga data. Entonces, yo creo que ese es un elemento central, ¿no? El hacer listas, ¿no?, de cuáles son las cosas que yo realmente debo pagar, que tienen que ver con servicios básicos, con la alimentación, por ejemplo, ¿cierto?, las necesidades del hogar, si hay hijos, ¿cierto?, priorizar ese tipo de cosas y luego ver cuánto me queda de lo que ya dispongo, ¿cierto?, para a lo mejor darme algún capricho, algún deseo que es válido y que siempre también es necesario. Y esto, conversarlo con los niños.
porque de pronto los dejamos fuera de estas conversaciones que parecen de grandes, pero que en realidad ellos pueden entender mucho más de lo que creemos, y ayuda también entonces a controlar un poco esa exigencia que ellos tienen de cómprame, 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 ¿no? Que es bien a veces tensionante para los padres. Entre ellos yo creo que, no sé, dependiendo de las edades hay distintas formas de controlarlo, pero cuando los hemos enseñado de pequeños a que el paseo familiar es ir al centro comercial o al mall, estamos ahí teniendo un problema grave. Sí, ¿Cierto? claro, claro. Pudiendo haber otras formas de distraerse o de pasarlo bien, porque entonces desde pequeñito el mensaje es que donde se pasa bien es comprando, y luego nos quejamos, ¿no? De que por qué todo lo quieren comprar. Y además también premiamos siempre con, no a lo mejor un abrazo o algo que pudiera ser mucho más significativo, sino que con algún regalito. Estamos pensando siempre en algo material, ¿no? Que es muy complejo, porque el mensaje es que consumiendo se es feliz. Así es. Y esto entonces nos lleva a la gente adulta ya a quedar con esta costumbre de que para estar bien debo comprar, y obviamente no hay sueldo que aguante, ¿cierto? Y aparece la deuda. Y en eso, por ejemplo, en temas de género, hay más tolerancia al riesgo financiero en hombres que mujeres. Y eso es algo que se ha comprobado. Las mujeres en general sufrimos más por el estrés de las deudas. Tenemos problemas de salud mental en ese sentido, que nos afectan más. Pero también hay diferencias importantes de los sistemas financieros dependiendo del género. O sea, a nosotras las mujeres nos dan menos créditos o nos dan en peores condiciones, ¿no? Por tanto, también frente al endeudarnos, pagamos más interés, pagamos más comisión, y eso entonces es un castigo. También existe el cobro rosa, que se llama, ¿no? En los productos, de que en general un mismo producto, solo por el hecho de que sea para una mujer o para el género femenino, es más caro. Y algunas personas que se han educado en esto y que han intentado hacer consumos conscientes, que se llaman, no irresponsables, por ejemplo, terminan comprando el mismo producto, pero sin este sello de que identifique algún género, o directamente para algo que se supone que es para el sexo masculino o el género masculino, y ahorran dinero. Es increíble, pero eso está también en el sistema financiero y en la publicidad incorporado. No la trata bien el sistema financiero a la mujer. No, para pero nada. A pesar de eso, Patricio, la mujer responde de mejor manera, ¿no? Exacto. Yo creo que cuando uno ve las brechas acá de género en cuanto a comportamiento y uso de la deuda, no quedamos bien parados, don Miguel. Las mujeres tienen un mejor comportamiento en general, pero bueno, parte de eso lo explicaba ya Mireya. Algunos datos, en el caso de, por ejemplo, la mediana de deuda, si lo dividimos por los hombres, tienen una mediana deuda de 3 millones. Yo les decía en el primer bloque que la mediana para todos, ambos sexos, era 1,9 millones de deuda. Los hombres tienen 3 millones y las mujeres 1,6 millones. Esto de acuerdo al informe de endeudamiento 2024 de la CMF, ¿ya? Por otro lado, las mujeres también tienen menores tasas de morosidad. Tienen igual menores niveles de deuda en proporción a sus ingresos. Ahora, aquí podemos entrar en el detalle con Mireya, tú ya algo adelantaba, de cuáles podrían ser esos factores, razones, cierto, causas que expliquen comillas, mejor comportamiento de la mujer. Porque, ¿por qué digo comillas? Porque, claro, yo pienso que la mujer tiene en general quizás una mayor conciencia y orienta sus gastos mucho más pensando en el hogar, asumiendo ese rol, cierto, cuidadora del hogar. Pero también estas cifras reflejan de alguna manera una brecha discriminatoria hacia la mujer, porque si la mujer tiene menos deuda, también parte de eso tiene que ver porque también tiene menos acceso. Entonces, no todas las razones son positivas, ¿no? Hay algunas cosas que uno destaca. La mujer pareciera ser en general más ordenada con las deudas, pero también sigue hoy día teniendo un acceso un poco más restringido a los productos financieros. Yo no sé, Mireya, qué otras razones o factores pudieran explicar también
estas diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, efectivamente, en ese sentido, las mujeres salimos castigadas en el sistema financiero, Claro. A pesar de que somos más responsables, y eso lo han reconocido entidades financieras, ¿cierto? Incluso en el Banco Central, ¿no? Reiteradamente ha sido así. Y efectivamente también las mujeres priorizamos por el gasto del bienestar familiar. Nuestras deudas tienen más que ver con salud, educación y alimentos, por ejemplo. Exacto. Ahora, cuando las mujeres también ganamos menos por el mismo trabajo, se relaciona entonces con el tema de la deuda, ¿no? Probablemente por gastos que son esenciales para simplemente vivir. Cuando también hablamos de que hay aproximadamente en Chile un 40 y algo % de mujeres que son jefas de hogar, vamos sumando datos, ¿no? Que son relevantes para esto. A pesar de esto, los hombres destinan más sus gastos a tecnología, ocio y transporte. Yo no sé si ustedes se sienten identificados o no, ¿no? Sí. Por esto lo dice la OCDE y lo dicen estudios internacionales. Pero en general, en Chile al menos, las mujeres están asumiendo más carga dentro del hogar cuando ambos están aportando. Entonces, ahí hay una diferencia que tiene que ver con los roles, ¿no? Con los roles asignados al género en nuestra sociedad. Y las mujeres, claro, estamos orientadas y formadas al cuidado, a la protección de la familia, a ocuparnos, ¿cierto?, de la alimentación y la salud y el bienestar, y por tanto hacia allá destinamos nuestro dinero cuando tenemos incluso ingresos independientes, ¿no? En cambio, para los varones hay una mayor libertad en términos de poder ocuparlo en otros tipos de gastos. Ahí salen los autos, salen los viajes, sale todo eso. Exactamente. Y dependiendo también del nivel socioeconómico, ¿no? O sea, hoy día las familias más vulnerables están gastando, como decíamos, más bien en servicios y alimentación, su dinero. En cambio, los que tienen también un interés mucho más alto por el tipo de tarjetas o de sistemas de endeudamiento que tienen para ese tipo de cosas, pero también las familias con mayores ingresos, los quintiles más altos, lo ocupan para viajes, autos y casas, donde el crédito y el endeudamiento es mucho más adecuado, ¿cierto? O sea, tiene un sistema mucho más adecuado de cobro. Pero es cierto, hay diferencias. Nosotros estamos más acostumbradas a buscar opciones, a buscar también más información antes de comprar. Eso también se ha estudiado y hay varias publicaciones a nivel internacional en revistas de consumo, de economía, que muestran esa diferenciación. En cambio, los varones, orientados más bien a compras que tengan que ver con estatus o simbolismo, que tú decías muy bien, autos, ¿cierto? O hoy día también un consumo que se ha abierto. El electrónico, me imagino. El electrónico, tecnológico, pero también de apariencia, porque el hombre también se está preocupando cada vez más de cuidarse. Entonces aparece claro. todo el tema de las barberías, de las cremas, del corte de pelo. Qué interesante ese análisis, ¿no? Porque yo me doy cuenta en Temuco que de la noche a la mañana se triplicó la cantidad de, ahora ya no son peluquerías, son barberías. Se fue especializando el tema, se fue poniendo técnico ya. Claro. Sí. Antes era, Nicho. ¿a dónde voy? A cortarme el pelo. Y se iba a cortar el pelo. Ahora no, hay que hacer la barba. Hay otro estatus también que da la presentación del hombre. Así es, cada vez más preocupación, ¿cierto? Y se valora esto de la presentación personal como algo muy relevante y se está gastando mucho el hombre también en aquello. Antes era más tradicional en la mujer. Sí. Oye, Mireya, en este tema, ¿cierto?, de las brechas de género, donde la mujer, ¿cierto?, es más responsable en el uso de la deuda, tiene una cultura también mucho más adversa al riesgo, ¿no? No está dispuesta tan... esto de alguna manera, si uno lo mira desde el punto de vista de la educación financiera, ¿no nos estará también indicando que en los últimos años los programas en general de educación financiera están más orientados a las mujeres y no tanto hacia los hombres? Me suenan, por ejemplo, cuando hablamos de Banco Estado Mujeres, Mujer Emprendedora, como que yo diría que hay bastantes programas mucho más orientados a la mujer y que sin duda han tenido un efecto positivo, ¿cierto?, en esta mirada hacia una deuda más responsable. Pero los hombres no se han incorporado a lo mejor con la suficiente fuerza para también ir mejorando en esos elementos
especialmente en temas de riesgo, ¿cierto? Y de la orientación del uso de la deuda. Me queda esa mirada también, digamos, o sea, de que el foco en la educación financiera quizás ha estado en los últimos años mucho en lo femenino, no digo que eso sea malo, pero me parece que entonces estamos los hombres con un poco de déficit, si uno los separara, digamos, en ese sentido. Puede ser una interesante hipótesis a lo Sí. mejor a estudiar, A ¿no? estudiar, ¿no? Hay Sí, un sí. tema interesante de estudiar. Habría que ver también desde cuándo, ¿no? Tal vez hacer una revisión desde cuándo está ocurriendo esto, como parecía ya hay un impacto en la hoy día, digamos, de esa educación. Eso hablaría muy bien en términos también de que entonces la educación financiera sí tiene buenas consecuencias, Claro, tiene podría buenos ser algo, efectos. exacto. Así que sería en ese sentido muy interesante. Y bueno, y lo que sí sabemos entonces es que las mujeres tal vez por las dificultades de acceso, porque disponemos de menos dinero cotidianamente, porque también el crédito se nos hace más difícil y más caro, usamos el crédito de una manera un poquito más planificada y lo usamos para cosas distintas, pero también porque las mujeres lo pasamos más mal con la deuda. O sea, está demostrado también Ustedes se en los preocupan estudios. más de eso. Lo pasamos muy mal, o sea, hay mucha más ansiedad, culpa, cuando hay deuda. Hay mucho estrés entonces y problemas de salud mental graves en las mujeres cuando caen en la deuda. Entonces quiere decir que el hombre no da lo mismo. No sé si da lo mismo, pero Pero yo son creo que el más- estrés es menor. es menor. O sea, se ha visto al menos en los estudios que el estrés suele ser menor en los hombres, suelen llevar mejor, digamos, la tolerancia a esta situación de estrés y ansiedad. Y eso, claro, entonces también es un problema, ¿no? Porque a pesar de que a lo mejor debemos menos, nos endeudamos un poco menos, pero lo pasamos muy mal. Siempre está la atención. Oye, Sí. doctora, no quiero que se vaya sin que antes me haga el análisis respecto de hoy día en el país en general hay una conciencia, yo diría, mucho más respecto del medio ambiente o de lo que existe y cómo preservamos y cuidamos ese medio ambiente. Y claro, hay relación también en cuanto a lo que es los factores y lo que es el ejercicio del consumir y del consumismo en el medio ambiente. Bueno, sí, bueno, ahí tocas un tema que a mí me interesa mucho porque es el área que yo estudio. Ah, muy bien. En particular, digamos, donde yo me he ido especializando. Pero sí, o sea, efectivamente, si tú piensas que para poder consumir un bien o un servicio lo que has tenido que hacer es explotar recursos, estamos entonces también de alguna manera dejando nuestra huella en el planeta. Y hoy día sabemos, ¿cierto?, que estamos consumiéndonos unos 3 planetas al año cuando solo tenemos uno, Sí. en términos de los recursos que no se alcanzan a reactivar, ¿cierto?, o a recuperar con la velocidad de lo que los consumimos. Entonces, hay una directa, absolutamente directa relación entre consumo y destrucción del planeta. Esta destrucción del planeta también está generando problemas de salud mental muy graves, sobre todo en los jóvenes que están viviendo esta situación con mucha angustia. También en las personas mayores se habla de la ecofobia, se habla de la ecoangustia, como ya enfermedades que están apareciendo como problemas de salud mental específicos. O sea, ya no solo nos angustiamos por a lo mejor el endeudamiento o por un problema familiar o personal, sino que también por darnos cuenta que estamos en una crisis ambiental planetaria y que a lo mejor el futuro se ve mucho más incierto que en otras épocas de nuestra historia. Y hay elementos que nos vinculan, por ejemplo, estos cerros de ropa que se están acumulando en la zona norte de nuestro país y que es una forma que hacen los países europeos, países que tienen más conciencia, es sacar de sus países esto que en el fondo lo botan como basura. Sí. Y aquí se les saca un último provecho que lo venden como ropa de reciclaje. Bueno, la verdad es que ese producto llegó a Chile como basura para vertederos en el desierto y yo creo que esperaban que a lo mejor no se conociera. Lo que pocos hicieron en algún momento fue darse cuenta de lo que estaba pasando y han recuperado algo de aquello, ¿cierto? Cuando hablamos delante de las 3 R, han hecho una reutilización o reciclaje de algún nivel de producto que es mínimo para sacar algo de ahí, ¿cierto? Y utilizar algunos de esos recursos. Pero eso habla de la sobreexplotación, ¿no? Porque esa cantidad de ropa
que a veces alguien se puso a lo mejor por, no sé, 10 minutos, un día, va luego al desierto, ¿cierto?, a contaminar por décadas, por cientos de años en realidad, ¿cierto?, porque la mayoría también está hecho por plástico, sin ninguna conciencia, porque además ni siquiera queda en el propio país donde se produce, ni donde se compra, ni donde se usó, sino que llega a un tercer país. Esto viene hace mucho tiempo produciéndose en África con productos tecnológicos, tóxicos, de todo tipo, químicos, elementos que son muy dañinos, digamos, para la salud de las personas. Hoy día también en Chile lo tenemos, por ejemplo, con aquello, porque los países desarrollados lo que hacen es que pagan por botar su basura en otros lugares del mundo. Mire. Entonces, Y hay alguien que hace negocio con esto. Así es. Hay un mercado ahí también. Hay un mercado. Entonces, bueno, nuestro bienestar es un poco curioso, ¿no? Porque estamos preocupados de nuestro bienestar, nuestra salud mental, pero a la vez, a través del consumo cotidiano, estamos dañando nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente nos devuelve también la mano en términos de que nos podemos enfermar más en la medida en que nos damos cuenta que nuestro ambiente está dañándose. Y finalmente esto es un círculo vicioso muy dañino para nosotros mismos. O sea, consumir también finalmente se nos devuelve dañándonos en la salud física, con los tóxicos claro. también. Y en el ejemplo que ponemos de esto de la ropa, además daña el trabajo que hace el sastre local, la persona que se dedica a reparar en la casa. Que han desaparecido. Las modistas, ¿se acuerda? Eran trabajos, antes, claro. Eran trabajos casi permanentes que habían y que permitía el volver a usar ropa que se haya dañado. Hoy día ya eso no existe, porque hoy día sale más barato en los zapatos, por ejemplo, para un par nuevo, que mandarlo a reparar. La ropa china, ¿no? Que casi uno dice es imposible, que cómo puede costar esto. Los argentinos quedan locos cuando vienen acá. Así es. Y se van llenos de zapatillas, zapatos, ropa. Bolsos ahí de... Bolsos completos. Bueno, ahí hay todo un tema de consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a comprar algo, darme cuenta de dónde viene. Preferir lo local antes de lo que venga de lejos, ¿cierto? Porque eso ha generado una huella importantísima solo con el traslado. Aunque tenga que pagar 2 pesos más. A veces 2 pesos más, pero vale la pena porque estoy protegiendo la vida futura de nuestro planeta, a lo mejor de sus hijos, de sus nietos. Y también, por ejemplo, el consumo de las cosas en estación, porque estamos, no sé, queriendo comer tomates, por ejemplo, no sé, ahora en invierno, en otoño, cuando en realidad es una fruta que es de verano y que por algo es de verano, porque tiene las vitaminas necesarias para esa época y no para otra, ¿no? Y al querer consumirla en otra época, también estamos comiendo probablemente cosas transgénicas. Sí, claro. Hoy día modificadas genéticamente. Viene el ejemplo porque el tomate hoy día lo comemos en cualquier época. Época de la sandía igual. Antes teníamos que esperar la temporada. Claro. Con ansia, no esperábamos, pero además sabía más rico, ¿cierto? Sí, y era mucho más aromático. Hoy día de todas maneras, hoy día se nota, ¿no? Porque hoy día pasa mucho fabricado. que tú consumes algo y claro, la cabeza te dice que estás consumiendo eso, pero el paladar a veces no, digamos, no se siente mucho. Oye, me parece que también hay un desafío, Mireia, lo que tú comentabas, ¿cierto? En refrescar y actualizar los programas entonces de educación financiera, porque me parece que se han ido quedando más en esta educación financiera clásica, que es simplemente el lado financiero, ¿verdad? Propiamente tal, y no tanto a lo mejor de este consumo responsable, de impacto en el medio ambiente, ¿cierto? Del tema social y psicológico asociado. Entonces, me parece que también es válido ahí un refresco, una actualización, una mejora en los programas de educación financiera para que incluya, Miguel, estos temas también. Así es, pues. Bueno, ha sido un agrado poder estar conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Mireia Pallavecinos, directora del Centro de Excelencia en Psicología Económica y de Consumo CEPEC de la Universidad de la Frontera, y como siempre acompañado de Patricio Ramírez, nuestro panelista estable, coordinador del Observatorio Económico Social OES UFRO. Doctora, gracias por la visita. Muchas Oiga, gracias. ¿qué hemos aprendido hoy día? Y yo me pasó volando la hora. ¿Ah, sí? Sí, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Recordar nada más que en la medida en que aliviamos nuestra carga financiera, cuidamos nuestra salud mental también y el planeta. Muy bien. Buen mensaje. Patricio, muchas gracias por la visita. Nos encontramos el próximo miércoles.
Muy bien, y mañana jueves, acuérdense a propósito que estamos hablando de economía y medio ambiente, mañana jueves verde, vamos a estar hablando con la gente de la Videma, que es la brigada investigadora que se dedica precisamente a investigar los delitos contra el medio ambiente de la Policía de Investigaciones. Están de aniversario esta semana y mañana nos vienen a visitar, y mañana también vamos a tener una cobertura especial respecto de este recurso que hablamos el jueves pasado de los vecinos de una población, la población Entre Lagos, la Plaza Entre Lagos, que fue acogido un recurso contra la compañía de electricidad en lo que ellos han considerado un destrozo de los árboles que están ubicados en ese lugar. Todo eso mañana desde las 4:30. Que les vaya bien. Buenas tardes.